corazones, bienvenidos a nuestras actividades de la semana 7 y 8 de nuestro tercer periodo. Vamos a tener también nuestras frases de inglés. Se las voy a mencionar para que las practiquemos mucho. Para la semana número 7 será Have a nice weekend. ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa? Que tengas un buen fin de semana. Eso significa Have a nice weekend. Eso será de la semana 7. Y para la semana 8 va a ser Let's sing. Let's sing. ¿Qué significa? Cantemos. Entonces vamos a practicar estas dos frases y las vamos a colocar en práctica. Y ahora estamos por acá en el patio de mi casa. Resulta que yo quiero construir aquí en este pedazo, quiero construir un cuarto. Pero necesito saber cuál es el perímetro de este pedazo en donde yo voy a construir. Para eso entonces necesito saber cuánto miden sus lados, porque el perímetro pues es la suma o el contorno donde yo voy a construir ese cuarto. Entonces voy a empezar a medir y ustedes me van a ayudar a saber cuál es el perímetro. Entonces vamos a empezar a medir. Luego de haber medido, pude observar que esta parte tiene una distancia de 150 centímetros. Esta de acá adelante tiene una de 200 centímetros. La de atrás también tiene 200 centímetros y la de este lado tiene 150. Entonces, ¿cuál será el perímetro? Allí te la dejo para que me ayudes a realizarlos y los socialicemos por nuestras clases por jueves. Y mientras tú lo realizas, yo te voy a explicar algunas cositas acerca del perímetro, área y sus relaciones. Entonces, iniciemos. Y por acá vamos ya a empezar a hablar sobre lo que es el perímetro. Cuando decimos perímetros, estamos haciendo referencia a la medida del contorno de una superficie. En este caso, en el caso que les colocaba anteriormente, que era el espacio donde iba a construir el cuarto, tenía que saber cuál era la medida de todos sus lados, es decir, cada uno de los segmentos, para luego poder calcular el perímetro. Pero ¿cómo calculamos el perímetro? Lo hacemos sumando cada uno de esos segmentos, es decir, cada uno de esos lados. Pero ¿cómo así? Aquí tenemos varias figuras. Tenemos un cuadrado, tenemos aquí un triángulo y este es como especie de un pentágono. ¿Qué pasa con estos? O por ejemplo, vamos a centrarlos un poco en este ejercicio. Tenemos un cuadrado y a ese cuadrado queremos hallarle el perímetro. Para hallar el perímetro lo que tenemos que hacer es conocer cada uno de sus lados. Luego de conocer cada uno de sus lados, es decir, esos segmentos que lo construyen, lo que vamos a hacer es sumarlos. Para hallar el perímetro, colocamos con P. P que significa perímetro. Luego lo que hacemos es sumar cada uno de estos lados. Todos sus lados los sumamos. Lo podemos hacer por acá, entonces vamos a hacer el primero, que es el cuadrado. Vamos a hacerlo por acá. Empezamos a sumar 15 más 15 más 15 más 15. Eso va a ser o es lo que vamos a hacer para hallar el perímetro. Sumemos 15 más 15 nos da 30, más 15, 45, más 15 nos da 60. Luego podemos decir o podemos afirmar que el perímetro de esta figura es 60 centímetros. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que todos los lados deben de tener la misma unidad. Es decir, si aquí está centímetro, acá también debe ir centímetro, centímetro y centímetro. Todos los lados deben contener o deben tener el centímetro. Y así es como podemos hallar o calcular el perímetro de este cuadrado. Ahora, vámonos aquí al triángulo, este que tenemos acá, es el mismo proceso. Recuerden, perímetro, hallar la medida del contorno.
Es decir que para calcularlo tenemos que sumar. Sumamos, entonces vamos a colocar P, el perímetro para el triángulo, que sería el 2, la figura 2. Empezamos colocando o primero observando que todos tengan la misma medida, es decir, la misma unidad. Miren que está en centímetros, centímetro y centímetro. Luego pasamos a sumar cada uno de sería 18 más 12 más 14. Miren que este tiene 3 lados, sumamos sus 3 lados y eso nos va a dar un total de ¿cuánto? Tenemos aquí 20, 30, 44. Luego el perímetro de este triángulo es 44 centímetros. Recuerden que al finalizar tenemos que colocar las unidades de medida, es decir, en este caso que es centímetro. Y para terminar acá vamos a tener esta figura que está aquí. Mírenla, tiene 5 lados esa figura. Vamos a hallarle el perímetro. Entonces, para hallarle el perímetro, tenemos que sumar cada uno de sus lados. Empezamos a sumar 10 más 18 más 10 más 7 más 8 y allí vamos a hallar su perímetro. Entonces, ¿cuánto nos da la suma? 10 más 18 que nos da 28, más 10 nos da 38, más 7 que nos da 45, más 8 que nos da 53. Luego, el perímetro de esta figura es 53 centímetros y así es como calculamos el perímetro de algunas figuras. Otro de los ejemplos que podemos encontrar es cuando nos dan una figura que es regular, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. Por ejemplo, si tenemos aquí un cuadrado, vamos a suponer aquí, tenemos un cuadrado y en este cuadrado solamente nos dan una sola medida, es decir, nos dicen que aquí mide 2 centímetros. Solamente nos dicen que aquí mide 2 centímetros. Lo que nosotros tenemos que hacer para determinar el perímetro es, como es un cuadrado, recuerden que si es un cuadrado es porque todos sus lados miden lo mismo. Entonces, este lado va a medir 2, este lado 2, 2, 2. Todos sus lados van a medir igual, por lo tanto, entonces colocas 2 en cada uno de los lados y sumamos 2 más 2 más 2 más 2 y eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 8. El perímetro es 8. Entonces, cuando te presenten polígonos regulares, es decir, que todos sus lados miden lo mismo y que solo te dan la medida de la parte de abajo, vas a entender que esa va a ser la medida de todos los lados. Van a tener la misma medida. Y ahora, si por ejemplo te sale un ejercicio en el cual te dicen que quieren hallar, te dicen el perímetro, por ejemplo, tú tienes un perímetro de 20 y te dicen que es un cuadrado. Como el cuadrado tiene 4 lados, ¿cierto? Y su perímetro es 20, lo que tienes que hacer es dividir ese perímetro 20 entre el total de lados, que es 4. Luego haces la división, recuerda que es 5, 5 por 4, 20. Y allí vas a entender que cada lado va a medir 5. Si te dicen que es 80 y por ejemplo es un octágono, entonces 80 lo divides entre 8. Si te dicen que es 60 y tienes un triángulo, entonces lo que haces, el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. 60 entre 3, ¿cuánto te va a dar eso? Muy bien, hacemos la división y nos va a quedar que cada lado va a medir 20. Cabe mencionar que este proceso se aplica cuando la figura es una figura regular, todos sus lados miden igual. Por acá vamos a hablar acerca del área de algunas figuras. Cuando mencionamos áreas, hace referencia a
establecer o determinar la cantidad interior que tiene una figura. En este caso, la superficie. Todo lo que tiene en la parte de adentro. Eso es lo que hace referencia al área. ¿Cuál es la medida que hay dentro de, en este caso, dentro de un cuadrado, dentro de un triángulo y dentro de un rectángulo? La superficie, la parte interior de determinada figura en este caso. Aquí tenemos un cuadrado. Para hallar el área de un cuadrado, de un triángulo, de un rectángulo, tenemos que conocer cuáles son las fórmulas. Fórmulas son como unas reglas o algo establecido, el cual tú debes de aplicar para poder determinar el área. En este caso, cuando es el cuadrado, se tiene, o la fórmula que se establece es que el área del cuadrado va a ser igual a base por altura. Esa va a ser la fórmula del cuadrado. La fórmula para el triángulo, entonces colocamos área del triángulo, va a ser diferente a la del cuadrado. Esta va a ser base por altura, pero eso lo vas a dividir entre 2. Esa va a ser la fórmula establecida para el triángulo. Y para el rectángulo, pues es también parecida a la del cuadrado, que es área del rectángulo, va a ser igual a base por altura. Base por altura. Y allí tenemos las fórmulas para hallar el área de cada una de estas tres figuras. Ahora sí, empecemos a aplicar. Vamos a hallar el área del cuadrado. ¿Cuál es la base? Aquí tenemos, esta es la base y aquí tenemos la altura. Lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar. Entonces empezamos a aplicar. Área va a ser igual a, ¿qué es la base? 5 centímetros por la altura, que también son 5 centímetros. Luego el área del cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? 5 por 5, ¿cuánto nos da 5 por 5? 25. Algo muy importante aquí es que como tenemos centímetro y estamos multiplicando, esos centímetros son 2. Como son 2, entonces colocamos centímetro y el 2 se lo colocamos arriba, que quiere decir centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. ¿Por qué aquí es centímetro cuadrado? Porque aquí hay un centímetro y hay un centímetro. Aparte se están multiplicando. Mientras que en el perímetro simplemente se estaban sumando. Por eso no se tuvo en cuenta la parte del 2 ni del 3. Pero aquí como se está multiplicando, sí hay que colocar centímetro cuadrado. Y ese es el área de este cuadrado. Ahora vamos a irnos con el triángulo. Vamos a aplicar la misma fórmula. El área del triángulo va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es la base? Esto que está aquí abajito, miren, la base. 3 centímetros por la altura, miren, aquí está la altura, que son 4 centímetros. Todo eso lo vamos a dividir entre 2. Luego el área del triángulo va a ser igual. Multiplicamos 3 por 4, ¿cuánto nos da? 12 centímetros. Recuerden que como hay 2 centímetros son cuadrados sobre el 2. Luego lo que hacemos es dividir 2 entre 2, que nos da ¿cuánto? 6, y le agregamos centímetro cuadrado, que es el que estaba aquí. Y así nos queda el área del triángulo. Miren, que es súper facilita. Simplemente tenemos que aprendernos las fórmulas. Y para este, que es el rectángulo, se hace el mismo proceso, que es de acá. Colocamos área igual base, que sería 6 centímetros por altura, que es 4 centímetros. Multiplicamos
6 por 4 que nos da 24. Y recuerden como es centímetro por centímetro, nos da centímetro cuadrado. Y ya tenemos el área del rectángulo. Entonces, para el área del cuadrado, base por altura. Para el área del triángulo, base por altura sobre 2. Y para el área del rectángulo es base por altura. Y con esta fórmula ya enseguida podemos calcular el área de cada una de esas figuras. Bueno, ya sabemos cómo hallar el perímetro, cómo hallar el área. Pero ¿será que existe una relación entre ellas dos? Pues sí, sí existe una relación entre perímetro y área. Cuando tú conoces el perímetro, entonces puedes determinar cuál es el área. Y pasa lo contrario, es decir, si tú conoces el área, vas a poder determinar cuál es el perímetro. Pero ¿cómo así? Vamos a hacer, o aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un cuadrado. Vamos a determinar o vamos a identificar cuál es el área de esta figura. En este caso, para empezar, como es el perímetro es 16 y tiene 4 lados, lo que tenemos que hacer es como les dije anteriormente. Debemos de ese 16, lo dividimos entre el total de lados que son 4. Hacemos el proceso de división que nos va a quedar 4, 4 por 4, 16 y nos quedan 0. Es decir que cada lado va a valer 4 centímetros. Es decir, aquí 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Y ya sabemos cuánto vale cada uno de sus lados. Ahora podemos determinar el área. ¿Cuál sería el área? Recuerden nuestra fórmula que es base por altura. En este caso, base sería 4 centímetros por la altura que sería también 4 centímetros. Luego el área va a ser 4 por 4, ¿cuánto es? 16 centímetros. Centímetros a cuadrado. Recuerden que está multiplicando. Entonces mire que esto nos quedó la misma área, el mismo perímetro. Esto sucede en algunos casos, pero no siempre. Ahora nos vamos acá. Miren que teníamos perímetro, hallamos área. Ahora acá es lo contrario. Tenemos área, vamos a hallar perímetro. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 12, ¿cierto? Porque el área es base por altura. ¿Qué número multiplicado nos dan 12? Vamos a encontrar varios. El primero es 4 por 3, ¿cierto? 4 por 3 que nos da 12. Y el otro que vamos a encontrar va a ser 6 por 2. 6 por 2. Ese va a ser el segundo. 6 por 2. Miren que hay dos posibilidades. 4 por 3 o 6 por 2, que los dos dan 12. Luego, esas dos posibilidades existen. ¿Qué quiere decir? Si utilizamos la primera posibilidad, 4 y 3, quiere decir que aquí es 4 y aquí es 3. Esa es la primera posibilidad. ¿Cómo hallamos entonces el perímetro con esta posibilidad? ¿Cómo lo hallamos? Miren que ya tenemos este lado que es 4 y este lado que es 3. ¿Cuánto va a medir este que está acá? Recuerden que en los rectángulos la misma medida de este lado es la del frente. Acá va a medir 4 y la misma de acá va a ser la de acá. Sumamos 4, el perímetro va a ser igual a 4 más 3 más 3. Eso nos va a dar un total de 8 más 6, de 14. Luego el perímetro de esta figura va a ser 14 centímetros. Si escogemos la primera, si escogemos la segunda, también nos va a dar el mismo proceso. Vamos a hacerlo. Un lado mide 6 y otro lado mide 2. Es decir, 6, 6, 2, 2. Sumamos 6 más 6 más 2 más 2. Miren que 6 más 6, 12 más 2, 14 más 2, 16. Entonces, esta figura puede tener o puede ser cualquiera de los dos perímetros. Puede ser este que es 14 centímetros o también puede ser 16
centímetros. Cualquiera de las dos puede ser porque el área en este caso es 12 y pueden cumplir estas dos con esa condición. Ahora, acá tenemos, vamos a mirar acá. Miren que en esta nos dan los lados. Nos dan cuánto mide el lado. Este mide 4, por lo tanto este va a medir 4. Este mide 3, por lo tanto este va a medir 3. Luego vamos a hallar perímetro y vamos a hallar área. Para hallar el perímetro sumamos todos sus lados, es decir, 4 más 4 más 3 más 3, que eso nos va a dar un total de 14 centímetros. Y si hallamos el área, recuerden que el área del rectángulo es base por altura, es decir, 4 por 3, que eso nos va a quedar 12 centímetros cuadrados. Recuerden que el área siempre va en cuadrados. Y así es como determinamos, si nos dan el perímetro, así hallamos el área. Si nos dan el área, así hallamos el perímetro. Y si no nos dan ni área ni perímetro, pero nos dan los lados, podemos hallar el perímetro y podemos hallar el área. Ahora te toca prepararte a ti realizando nuestras actividades que están en tu libro de matemáticas en la página 137, 140, 141, 143 y 145. También en la parte de atrás de tu libro de actividades desde la página 233 hasta la 236. Sé que lo realizarás, que lo harás súper bien porque este es súper facilito. Entonces confía en que lo realizarás muy bien. Nos vemos. Chao, chao.